aplauso para él, venga. 56, 51, 52, 24, 24. 24. Hay gente que no le gusta sufrir. A mí no me gusta que me hagan sufrir, pero decidir yo mismo mi destino, si me conlleva sufrir, lo acepto bien. Hay gente que le molesta profundamente. Dejar de respirar es una cosa que le molesta. Y a mí ese sufrimiento me gusta, tiene su cosa, no sé. Voy a probar de poner... Pero así luego estás, yo creo que estás acortado, ¿eh? A ver, otro vez. Ahora te veo así. Espérate, que vuelvo. Ah, no pasa nada, si vas un poco más para atrás con el sillón no pasa nada. Que digo, que ¿cómo estáis? Estáis un poco peor incluso que los que estamos en Madrid, ¿no? Bueno, a nivel de números sí, pero la verdad que libertad de movimiento aún tenemos. Se nos recomienda que hagamos pocas cosas, pero podemos trabajar y hacer. Bueno, no me quejo. Yo creo que lo peor o pasó o está por llegar. Ahora aún. Eso es ser positivo. A ver, dime un poco, tú ves ahora bueno, vamos a ver en general, ¿cómo ves ahora, cómo te afecta a ti personalmente ahora la situación esta del COVID? Es decir, como deportista y también en el trabajo. A ver, como deportista nos han cerrado las piscinas, entonces no se puede entrenar indoor y eso me empuja hacia el mar, por lo cual no me quejo. O sea, ya me gusta ir al mar en esta época, es mi pasión, así que me limito a ir al mar. Sí que es verdad que al final la cuestión laboral termina afectando el resto, porque como estuvimos con un poco de parón, ahora tengo trabajo acumulado, voy a quedarme sin vacaciones, que era mi tiempo para entrenar en el mar. Entonces, ay, nos afecta a todos. Sí, ¿no? Y bueno, menos mal que tienes el mar cerca también, ¿no? Sí, sí que es verdad que el mar de Barcelona no es mi favorito, porque es muy arenoso, muy portuario, muy artificial, todo es hormigón. El agua no es especialmente limpia, no es nada profunda, entonces tiendo a ir hacia el norte, hacia la Costa Brava, que no sé si la conoces, es el tramo que va desde Lloret hasta Francia. Y ahí es mucho más chulo, pero bueno, siempre tengo que coger el fin de semana y un día coger el coche y subirme para allí, que lo hago, ¿eh? Y es mucha diferencia hacer ahora las prácticas, practicar en el mar que en la piscina. A ver, en cuanto a mi disciplina reina la apnea estática, sí. Realmente en el mar es bastante inviable. Porque, bueno, la temperatura es otra, el traje entonces es otro, la salinidad no es que afecte un montón, pero ya flotas un poco distinto, la corriente te mueve, las olas te mueven, la gente está por alrededor. Es bastante extraño. Entonces no lo solemos hacer en el mar, ¿verdad? Así que, bueno, la apnea tiene una cosa muy buena para mí, para mí no es un deporte abstracto, para mí es algo que puedo usar, es una herramienta. Y entonces, bueno, pues hago mi actividad en el mar, me gusta también la pesca submarina, pero algún pez para cenar en verano y lo uso para eso, así que estoy encantado. Eso está bien. Oye, una cosa, tú como persona, supongo, bueno, necesitas muchísima disciplina. ¿Esa disciplina ahora te ayuda también un poco en esta en esta crisis que tenemos? Mira, no sé si la disciplina propiamente o la forma de ser ya un poco más introvertida, más tranquilo. No me estresa mucho la situación, no me gusta, y no me gusta ver muertes y no me gustan las dificultades que conlleva. Pero sí es verdad que intento estar tranquilo. No, a mi familia he tenido mucha suerte porque nos ha afectado de mil maneras, pero en la salud no. Y eso es súper, súper importante. Le doy mucho valor a eso y sí que, bueno, yo creo que la gente que practica apnea sigue un poco más forma intensiva, solemos ser un poco introvertidos. Es un deporte relativamente individual, así que, bueno, igual sí que me ayuda un poco esa forma de ser. Y el miedo también lo crees que lo llevas mejor, es decir, estar tranquilo, no pánico, ¿no? Eso es lo que supongo que es lo que no podéis tener nunca, nunca, ¿no? Sí, son cuestiones muy distintas, pero algo hay de eso. Que, bueno, incluso los miedos, que no tengo muchos, pero también los esfuerzos.
A veces hay gente que cualquier cosa le parece un gran esfuerzo. Cuando estás luchando para mantener tu conciencia por tu vida, eso es esforzarte y el resto es cansarte un poco y no pasa nada. ¿Verdad? Y luego, por ejemplo, por tu familia y todo eso, ¿ahora has tenido miedo o no? ¿O lo llevas también mejor que otras personas? Bueno, tengo confianza, sobre todo tengo una abuela muy mayor de 90 años que, hombre, sabíamos que si se infectaba tenía un muy mal pronóstico y la hemos aislado mucho, hemos intentado hacer las cosas bien, nos ha funcionado bien, ella está bien. Entonces, por ella sí tenía un poco de miedo, por el resto, bueno, estamos todos sanos y siempre, bueno, uno piensa que no le va a tocar lo peor, pero bueno, que podría pasar es evidente. ¿Y tu abuela tenía mucho miedo por ti muchas veces o no? ¿Qué va? Mi abuela, no, lo del virus, No, 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 digo con la apnea, digo. para la apnea, siempre me pregunta que cuándo me compraré un balón. Yo nunca, abuela, nunca. Todos los balones que tenía que tener ya los tuve. Ahora ya me toca esto. No le gusta mucho, pero tampoco es muy consciente del riesgo. Simplemente sabe que es algo muy raro y ya está. Bueno, pues entonces dime un momento cómo empezaste con eso, porque yo creo que yo aguanto unos segundos, ¿eh? Tengo los pulmones así, no sé, pero no aguanto nada. Entonces me asombra muchísimo cómo se puede, porque, bueno, luego me lo explicas, pues con oxígeno o sin oxígeno, ¿no? Pero bueno, ¿cómo empezaste tú con eso y por qué justo la apnea estática? Hmm, Empecé por lo que te comentaba de la pesca submarina. La pesca submarina ha sido mi afición, es una forma de disfrutar del mar. Y de ahí, al final lo que necesitas es no dejar de respirar debajo del agua. ¿Y cómo se entrena eso? Pues entrenando apnea. Y de ahí aparecí en unos entrenos en un club en Barcelona, que es un club que practican apnea exclusivamente. Y ahí me fui enganchando. No era muy aficionado a la competición porque en realidad a mí la competición de apnea no me interesaba ir al mar y simplemente fui a competición porque mis resultados en entrenamiento eran fuertes y sabía que podía hacer récords y bueno, al final estuve un tiempo entrenando y mis compañeros insistían en que compitiera y empecé a competir. Y luego me di cuenta de que en competición yo me exigía mucho más y al exigirme mejoré mucho más mis marcas y por eso seguí compitiendo durante bastantes años. Pero bueno, no era mi intención inicial. ¿Y por qué, escucha, y por qué eres ideal? Y sí, supongo que tienes que coger un régimen y tal, pero algo tendrás de físico, no sé, altura o pulmones muy grandes, o ¿por qué lo haces tú tan bien y otros menos bien? Bueno, hay múltiples factores. Para empezar, hay que estar un poco obsesionado con cualquier deporte. Si quieres ser el mejor, tienes que obsesionarte un poco. Por lo menos en cualquier deporte que haya miles de personas practicando, ¿no? Nuestro deporte es pequeño, pero hay bastantes miles de personas que se dedican a ello. Entonces, uno, tienes que tener esta pasión, esta locura de querer hacerlo, aunque esté de bien o mal, o da igual, una cuestión obsesiva. Y luego sí que, bueno, todo el mundo intenta buscar un factor genético, ¿no? Porque cuando uno ve que uno corre poco y Usain Bolt corre mucho, tiene que saber que Usain Bolt tiene genética con fibras rápidas caribeñas y por eso es rápido. Pero Usain Bolt entrena 8 horas al día, o entrenaba. Entonces es un poco lo mismo. Yo soy relativamente flaco, relativamente alto y con pulmones grandes. Eso es una constitución que ayuda, pero bueno, ¿qué puede ayudar en un 10% de diferencia? Pues si yo hago 10 minutos y medio, otro tendría que llegar a 9 y medio y habría que dedicarse para ello. Escucha, y la mente también es importante, supongo, ¿no? Sí, a ver, hay una parte de las capacidades mentales que las puedes adquirir por pura práctica. ¿Vale? Cuando llevas muchos años sin hacer un entrenamiento mental muy específico, amoldas tu forma de reaccionar a tus necesidades en ese momento. Yo no la trabajo muy especialmente, no es un punto fuerte mío, así como hay gente que se centra mucho en la meditación, yo me centro más en disfrutarlo y en la práctica y conforme practicas aprendes a que tu mente esté preparada para hacer esa actividad tan específica. Y también porque me gusta, hay gente que no le gusta sufrir,
A mí no me gusta que me hagan sufrir, pero decidir yo mismo mi destino, si me conlleva sufrir, lo acepto bien. Hay gente que le molesta profundamente, dejar de respirar es una cosa que le molesta. Y a mí ese sufrimiento me gusta, tiene su cosa, no sé. Un poco, no sé, pero un poco masoquismo o no. Es decir, porque al final es también dolor, ¿no? Lo que sentís, ¿o no? Sí, tiene un punto de masoquismo, sí, sí. Bueno, también pasa una cosa, que cuando tú has practicado y sabes que tienes que pasar esa fase, pero que esa fase no es peligrosa, por lo menos no durante un rato, aprendes a relativizar ese sufrimiento. Cuando uno lo desconoce, tiene una sensación de luchar por su vida y por su muerte. En ese momento cree que es el final de sus momentos en su vida. En mi caso y en el de los que practicamos a menudo sabemos que no, entonces es un sufrimiento relativo. Es una cierta angustia, pero no es una agonía terminal. Entonces, no es tan difícil como parece para alguien que lo desconoce. Pero tú cuando practicas, por ejemplo, ahora ¿llegas siempre a ese sufrimiento cada día que practicas o solo cuando tienes la competición? No, siempre se dice que si en entrenamiento no sales de tu zona de confort, no estás entrenando bien. Así que siempre en el entreno hay que sufrir un poco, si no, difícilmente progresas. Y escucha, ¿qué piensas en esos momentos? ¿Siempre dejas la mente en blanco o tienes algunas cosas que al principio, los primeros minutos, haces esto, piensas esto, luego, o sea, como una rutina de pensamiento mental? Es una fase, hay fases. Hay una primera fase en la que intentas simplemente relajar muscularmente, que es muy fácil decirlo, pero hay muchos músculos en el cuerpo y no siempre están todos al 100% de relajación. Y hay un momento de unos pocos segundos al inicio en el que uno repasa realmente, que su cuerpo esté realmente suelto, con movilidad. Luego hay una otra fase en la que yo me concentro sobre todo en intentar bajar mis pulsaciones. Y eso no es solo un acto reflejo, el hecho de concentrarse en ello, de escucharlas, de inducir un poco la bradicardia, que la puedes inducir a través de sentir el frío, sobre todo en las extremidades. Puedes conseguir durante unos segundos rebajar tus pulsaciones, cosa que si no estás pendiente de ello puede tardar más. Entonces, hay esa segunda fase de bajar mis pulsaciones. Y luego entro en una fase un poco de viaje, de dejar la mente totalmente en blanco e intentar no percibir nada, ni pensar nada, ni positivo ni negativo, como desconectarme. Y bueno, a veces en entrenamiento especialmente suele funcionar bien, en competición es más difícil porque hay muchos más inputs. Hay los jueces, hay los toques de seguridad de la ministra de Seguridad, hay la presión, nervios. Bueno, en competición siempre se complica todo, pero la intención y el entrenamiento me funciona bien. Tengo facilidad para desconectar y eso me ayuda, incluso llegando a dormirme en algunas ocasiones. Así que en eso tengo cierta facilidad. Eso, si te quedas a dormir, es decir, durmiendo cuando estás sumergido, estás diciendo, entonces claro, necesitas a alguien que te despierta porque si no tienes la otra persona, te quedarías en coma o como. No, no es tan literal, no es tan literal. Uno llega a un estado de somnolencia y lo que sucede normalmente es que tras pocos segundos, o a veces solo son instantes de caer en el sueño, uno despierta, tiene una pequeña descarga de adrenalina, de la sensación de, wow, estoy debajo del agua. En ese momento no llevas minutos desconectado. Entonces, no es una situación peligrosa. El único problema es que es muy bueno relajarse mucho, mucho y estar en ese limbo, pero si llegas a dormirte, vas a tener esas descargas de adrenalina que te quitan de tu concentración y que te activan y que te consumen. Así que la intención es no llegar nunca a dormirse para no pasar esa fase de conectar, desconectar, de despierto, dormido, despierto, dormido. Lo suyo es quedarse justo entre medio antes de dormirse. Pero eso es interesante porque supone que se dice que la gente como tú, bueno, que lo hacéis un poco para sentir adrenalina, porque os da adrenalina este tipo de deporte, pero entonces tú tienes que evitar la adrenalina, ¿no? No, en apnea la adrenalina en absoluto, es el enemigo. A lo mejor en una última fase, muy última, cuando el cerebro está muy hipóxico, un estímulo externo, un poco de adrenalina te puede mantener consciente.
pero estamos hablando de los últimos segundos realmente de la apnea, cuando el sistema nervioso central está ya muy, muy escaso de oxígeno. En ese momento sí que un toque de atención exterior te puede ayudar. Incluso cuando terminamos en competición, cuando terminamos la apnea, estamos obligados a hacer un protocolo de seguridad, que es muy sencillo, es quitarse el material facial, gafas, pinza, lo que llevemos, dar una señal internacional de voceo de I'm okay y decirlo verbalmente, I'm okay. Eso, que es tan sencillo, cuando uno está en un estado de hipoxia severo, es difícil recordarlo o coordinarlo en ese orden porque tiene que ser en ese estricto orden. Entonces, a veces cuando externamente te lo recuerdan, te despierta y te recuerda lo que tienes que hacer y te mantiene despierto. Pero como te digo, ya es en una última fase de la apnea. Y entonces, ¿por qué crees que lo haces? Porque pone que dicen porque ahora, por ejemplo, has tenido una meta, ¿no? Yo creo que la han pasado, es decir, el récord. Entonces, ¿tú ahora trabajas para más tiempo? Es decir, ¿aguantar más todavía? ¿O ya dices, esto es mi límite porque si no es peligroso? No hay límite, no hay límite. No es que no haya límite que todo no se pueda estar 3 días sin respirar, pero me refiero a que siempre se puede mejorar un poco y hay que entender una cosa, que es que como mi motivación no es competir, yo lo que quiero es mejorar mi apnea para usarla yo en el mar y disfrutarla. Entonces, cuanto más rato debajo del agua, más diversión, así que eso es lo que intento. Joder. Y una cosa, y cuando estáis así, porque has dicho que te concentras y tal, porque he oído de otro de apnea que dice que sientes dolor, ¿de verdad? ¿Es dolor lo que sientes o es sufrir por no respirar? No es dolor, no es dolor. En inglés se suele expresar como pain, pero es una forma de expresar el sufrimiento. Y es una cierta agonía, lo que vendría a ser la sensación de ahogo, pero no es doloroso en absoluto. Es más, incluso en una última fase, en la fase hipóxica, si uno llega a cruzar ese umbral de la conciencia, lo que le sucede es que desaparece la urgencia de respirar y simplemente te desconectas sin sufrir. O sea, cuando despiertas no eres en absoluto consciente de haber pasado un punto traumático. Así que no es doloroso, no, para nada. Es angustioso. Y una cosa, y tienes que, claro, confiarte 100% de la persona que está contigo, ¿no? Sí, es un elemento muy importante porque, a ver, yo nunca he perdido la conciencia, pero sí que es verdad que en competición se suele dar, he visto muchos casos en compañeros, entonces sabemos que es parte del juego. Y si es parte del juego, en realidad, de algún modo, en una parte mayor o menor, tu vida depende de la persona que te hace la seguridad, porque si se da ese caso, vas a depender de esa persona. Entonces, en entrenamientos es muy importante tener una persona de confianza. En competición, la verdad es que está todo muy garantizado, porque hay varios apneístas de seguridad, más los jueces, las cámaras. El entorno es hiper seguro. Pero cuando uno entrena por su cuenta, ahí tienes que tener una persona, obviamente, que conozca lo que está sucediendo, que te conozca a ti, tus reacciones y que esté a punto. Porque en realidad, la apnea, cuando tienes un problema, la gente pierde la conciencia. Con sacarla del agua es suficiente para que despierten. Así que la única tarea es saber en qué momento. Porque pasa de ser nada a ahogarte. Así que es muy importante, pero muy simple. Es muy poco trabajo. Es simplemente estar atento, conocer a la persona y si sucediera algo en el potencial caso, que a mí no me ha pasado en 8 años de competición, pero si sucediera, pam, coger y sacar del agua. ¿Y cómo lo ven? Es decir, ¿le das tú? No, porque tú ya no estás consciente. Es decir, ¿qué ven ellos para cuándo cortan ellos? Bueno, a ver, hay un montón de síntomas, pero hay que conocer que durante la apnea en competición, incluso en los entrenamientos, lo solemos establecer así, hay unos toques de seguridad. Toques de seguridad significa que la persona responsable de tu seguridad, que está respirando, a partir de cierto tiempo te palmea en la espalda y uno responde con una señal pulgar o I'm okay. Y eso significa estoy bien. Entonces, según se acuerde, en competición es rígido, pero en entrenamiento se puede decir primero cada minuto y luego cada medio minuto o 15 segundos. Se van dando estos toques y el que está en el bajo del agua responde. Obviamente, si no responde, se le repite el toque. Si sigue sin responder, significa que puede estar inconsciente. Algunas veces, hay personas que están tan concentradas
que no piensan ni en responder. Y luego cuando lo sacan le dicen, ¿qué haces? Estoy bien. Digo, hombre, chico, te estoy dando los toques y no me responde. Pero no se suele dar, no se suele dar. Entonces, lo que es más importante ver también es que la persona no suelte burbujas involuntariamente. Cuando uno suelta aire involuntariamente, normalmente es poco control de la epiglotis y ahí es el primer síntoma de que esta persona ya no está controlando lo que está haciendo. Y te podrías, si te pasas, no podrías tener consecuencias que luego no se van, es decir, irreversibles, daños irreversibles no podrías tener. Si te sacan al momento, no. ¿Qué pasaría si tardaran X tiempo? Pues en función del tiempo se puede agravar. Es decir, cuando uno potencialmente puede perder la conciencia practicando la apnea, no es una parada cardiorrespiratoria. Es decir, el corazón funciona. Simplemente es un desmayo. ¿De acuerdo? Entonces, mientras siga siendo un desmayo, no hay problema. Si esta persona que en primera instancia se desmaya, no se la saca del agua, va a terminar con una parada cardíaca. Entonces, ahí es cuando vienen los problemas que pueden llegar a ser irreversibles. O sea, que mientras haya una persona de seguridad haciendo su trabajo, no debería haber nunca, aunque tú pases tus límites, no debería haber daños irreversibles. Y tú, por ejemplo, ahora a la larga, ¿esto es bueno de siempre ir hasta el último momento? ¿O puede ser que cuando tengas 10 años más esto se note mucho? Porque como en todos los deportes que al final, pues claro, tienen problemas, ¿no? Sí, la verdad que por ahora hay gente que ha competido durante muchos años, hay ciertos estudios, no hay evidencias de que esto cause un daño específico. Todo el mundo se espera un daño neurológico, ¿no? Entonces, no, en principio no. Sí que es verdad que a mí no necesito ser naif y pensar que esto va a ser todo maravilloso. Es evidente que puede tener consecuencias de algún tipo que ahora mismo no estamos manejando o no sabemos apreciar. Lo que sí sabemos es que grave no es. Y que hay gente en todos los niveles, máximo nivel profesional, en cualquier ámbito, practicando apnea de forma muy, muy intensa, que se desarrollan con plenitud y no tenemos ningún tipo de problema. Aún así, bueno, veremos también cuando la apnea está evolucionando. O sea, lo que estamos haciendo hoy día, hace años parecía una locura imposible. Y lo que vendrá dentro de 10 años será aún más duro. Entonces, seguramente aún no estamos en un último estadio de las capacidades del cuerpo humano. Veremos cuando la cosa se llegue más hasta el extremo, veremos para la salud hasta dónde nos conduce. Por ahora puedo estar muy contento de que no sea un deporte muy lesivo ni muy agresivo. Sí que es verdad que cansa, hay que recuperarse, pero todo lo que piensa la gente de que se mueren las neuronas no es tan así. Y, por ejemplo, tus padres y tu familia, no sé, pareja, no sufren cada vez que... Yo sufriría un montón, es decir, ¿no sufren contigo o es que ya no piensan que te estás jugando con la muerte o con el fuego ahí? Bueno, imagino que siempre puede generar una cierta incertidumbre, pero a ver, punto uno, saben que lo haré si les gusta o no, entonces llega un punto que ya dicen, bueno, pues el chico lo va a hacer igualmente, no vamos a estar sufriendo cada día. Y luego, pues yo no soy muy hablador. Si voy a practicar con amigos, a competir, yo no voy comunicándolo cada día lo que hago. Entonces, muchas veces se enteran a posteriori, oh, ha ganado esto o ha perdido, pero se enteran a posteriori y a pelota pasada, pues no se sufre tanto. Es un buen método, entonces. Una cosa, entonces, tú cuando tienes las grandes competiciones, supongo que ese día, bueno, he visto unos vídeos en los que dices que tenías que, alguno no hace mucho ejercicio y tal, pero por ejemplo, ¿qué haces normalmente? Y psíquicamente, si imagínate que tienes, no sé, una pareja roto contigo, ha muerto alguien, en el trabajo ha pasado algo terrible, ¿tú puedes desconectar totalmente o es que es un peligro y dices, buah, estoy tan mal mentalmente que no lo voy a poder hacer? O, ¿sabes? Hay que estar centrado. La verdad que cuando hay hechos vitales que te marcan mucho, en general la gente le suele costar reengancharse. Se necesita mucha motivación para luchar por tu conciencia, ¿de acuerdo? Ir a hacer deporte es un poco cansado, pero incluso te puede desconectar, correr o hacer bicicleta. Luchar por tu propia conciencia cuando hay hechos graves alrededor pierde sentido. Entonces, hay que estar muy centrado y querer hacerlo mucho. Y sí que es verdad que bueno, pues cuando las personas no están centradas es una actividad que se suele dejar en segundo plano o si se intenta no funciona tan bien, porque la capacidad de relajarse no es la misma, la de desconectar no es la misma. Entonces, bueno, hay gente que lo consigue con más facilidad y menos, pero
Pero está claro que incluso el subconsciente afecta. Y el subconsciente es difícil de controlar. Hay gente que tiene capacidad para ello, pero es muy difícil luchar contra eso. Entonces tú los días de competición intentas no decir a nadie que lo vas a hacer y ni discutir ni nada, ¿no? Sí, correcto. A ver, por ejemplo, en campeonatos del mundo o así, que estoy de viaje, mi familia lo sabe. Pero intento estar aparte del móvil y saben que el entorno es totalmente controlado, así que comunicarse poco para estar un poco aislado. Una cosa, se supone que uno piensa que la muerte podría ser eso, ¿no? Que dejas de respirar y en un momento, pues ahí te quedas. ¿Tú ahora la muerte has pensado un poco que podría ser algo así o tienes la impresión que tienes menos miedo a la muerte? O, ¿sabes? Es como un poco estar cerca de la muerte cuando haces esto, ¿no? Sí, te acercas, es verdad. Conozco por lo menos cómo es acercarse a una muerte, que es por ahogamiento. Esa, un poco la conozco. Entonces, es una reflexión interesante, porque realmente cuando la gente pierde la conciencia, luego cuando vuelven en sí, no son conscientes de ese momento traumático, lo cual significa que esta expresión de la muerte dulce, pues presumiblemente es así. Porque en un caso que se considera de un sufrimiento bastante extremo, como es un ahogamiento, en un último instante, eso es totalmente placentero, simplemente aflojas y te desconectas. Así que me lo puedo imaginar como un proceso parecido a eso. Pero bueno, no sé, espero que tarde mucho en saberlo. Claro. Una cosa, porque curioso, bueno, ahora, por ejemplo, como el COVID es un problema también de pulmones, estaba pensando si tú podías a lo mejor dar algunos consejos de gente que lo está sufriendo y tiene problemas de respiración, o por ejemplo, incluso los que lo han pasado, que luego se quedan muy afectados. ¿Hay algunas así cosas que tú puedes aconsejar que mejor para regenerarlo? Es difícil porque cuando uno no es médico es muy fácil meter la pata. Yo lo que sí aconsejaría es tener de antemano una buena preparación cardiovascular y al final afecta al sistema respiratorio. Entonces, tengo un consejo que es muy poco del deporte y que es el que realmente funcionaría, que es tener un pulsioxímetro. Un pulsioxímetro es un aparato que solemos manejar los apneístas, que mide el pulso y la saturación. Entonces, cuando uno tiene dificultades respiratorias, si teme que pueda ser, que pueda cambiar a una fase muy grave, es bueno tener un pulsioxímetro, porque uno sabe que si su saturación baja del 94%, está mal. Entonces, tiene que actuar. Y por si al contrario, uno tiene dificultades respiratorias, pero su saturación es del 99, bueno, sabe que en ese momento por lo menos no es una situación tan grave. Así que este cacharrito que solemos utilizar nosotros para saber cuánto oxígeno nos queda en la sangre y por lo tanto en el cerebro, puede ser útil para la gente y son cacharritos que valen 25 euros o 20 o 30 y le puede valer a la gente. Pero claro, en un momento que tú tienes, por ejemplo, el COVID o lo que sea, pues no es algo que tú puedas controlar, ¿no? O es que hay algunos ejercicios cuando notas que te han bajado o te está subiendo, que tú puedes hacer algo para mejorar, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, yo realmente no creo que haya un ejercicio que lo solucione. Lo que creo es que tener una buena capacidad torácica generada de antemano a base de entrenamiento, como es la apnea sobre todo, te puede dar un poquito más de capacidad pulmonar cuando tienes que afrontar una situación crítica. Entonces, yo sí creo que haber practicado apnea te puede llegar a ayudar, porque tu condición pulmonar es mejor. Una vez ya tienes la pulmonía causada por el coronavirus, ahí ya no me veo con capacidad para decir que hay un ejercicio que te vaya a salvar. Bueno, vamos a hablar una pregunta, porque tú trabajas hacéis la apnea con oxígeno y sin oxígeno, ¿no? Entonces, sin oxígeno yo creo que son 10 minutos y algo, ¿verdad? Que aguantas, ¿no? Que es una barbaridad también. Correcto. Mira, fundamentalmente, lo único que entrenamos y competimos es la apnea deportiva que se practica sin respirar oxígeno puro, respirando aire como todos.
Y a eso es a lo que me he dedicado. Y ahí ando entre los 10 y los 11 minutos. Y luego hay una modalidad más de récord, que sobre todo la promociona Guinness World Records, que trata de hacer lo mismo que hacemos los apneístas, pero respirando oxígeno puro desde una botella. Y claro, aquí en el ambiente tenemos un 21% de oxígeno, en la botella un 90 y pico por ciento de oxígeno. Y eso permite generar apneas muy largas. Y eso es una cuestión totalmente pública que se explica, se enseña en ese evento y que permite generar pues, las apneas más largas de la historia y tiene mucho gancho mediático. Entonces es algo que hemos hecho como para generar la expectativa mediática, pero en realidad lo que nos dedicamos es a hacer la apnea más tradicional. Y que damos ese salto de la apnea que yo hago de 10 a 11 minutos, pues da un salto a más de 24 cuando lo hago con oxígeno. Que la verdad que lo hice en su momento, ahora no lo estoy entrenando en absoluto, a no ser que me salga un patrocinador para hacer algún evento específico, pues en principio queda en lado. Eso, pero entonces, ¿cuánto tiempo inhalas el oxígeno de la botella antes de sumergirte? Yo lo hice, creo que fueron unos 10 minutos. Guinness World Records creo que pone un límite inferior a 20 minutos. No es que sea especialmente tóxico, pero sobre todo el oxígeno cuando sale de la botella es 100% seco, es aire seco. Entonces te reseca un poco las vías aéreas, es un poco incómodo. Cuando llevas mucho rato se empieza a hacer incómodo. Es decir, lo inspiras antes y luego te bajas, ¿no? ¿O cómo es? Correcto. Ventilas un rato antes para saturarte Sí. totalmente y luego coges, Sí. sueltas el regulador y ahí empiezas tu apnea. Y cuando estás con oxígeno, luego no estás un poco oído. Porque, o como, cuando lo sueltas, ¿estás todavía muy consciente o no? Sí, no, estás 100% consciente, estás básicamente normal. Lo que sí que es verdad que una saturación muy grande de oxígeno te da un punto de hiperactividad. Estás como muy atento a todas las cosas, escuchas como mucho todo lo que pasa. Te cuesta relajarte porque, bueno, estás como especialmente atento. Y sí que hay unos minutos en los que tienes esta sensación de un poco de... No es una sensación mala, sino una sensación de estar demasiado despierto, de ese punto de relajación que buscas, cuesta un poco conseguirlo. Esto es lo único que he podido apreciar. No, porque es que mi madre dio a luz a mi hermano con oxígeno y dijo que no se enteró ya nada de nada. Por eso, Bueno, ahí se mezclaba igual con epidurales o con lo que fuera, no sé, era un mix. no, sí, era sin, por eso digo. Y estaba también un poco ida, por eso. Pues, bueno, una situación muy extrema. En realidad, cuando lo haces con relax, no te afecta tanto. Escucha, y los tiempos entonces son distintos cuando cuando los haces 10 o 11 minutos sin, y si lo haces con, ¿es lo mismo solo con más tiempo o es otro proceso a la hora de aguantar? El proceso a la hora de aguantar es parecido, pero hay diferencias muy importantes, que es que cuando se practica con oxígeno puro, la cantidad de CO2 que se genera en el proceso de la apnea es enorme, enorme. Enorme hasta el punto que te puede causar una pérdida de conciencia prácticamente irreversible. Entonces es extremadamente peligroso, se puede morir en el intento. Así como con la apnea te he estado explicando que es un deporte que con que te saquen del agua te salvan la vida y no tiene ningún tipo de secuela, cuando se practica con oxígeno puro, ahí hay riesgos de edema cerebral, de intoxicación por CO2. Y bueno, yo cuando lo practiqué lo hice con una ambulancia hospitalizada en la que me podían intubar y ventilar mecánicamente con oxígeno para purgar todo el CO2 si hubiera pasado alguna cosa. Y que es verdad que lo entrenamos, estaba preparado y no pasó nada. Pero hay que conocer que la apnea con oxígeno es extremadamente peligrosa. ¿Y a ti te pasó alguna situación así muy peligrosa en todos estos años que dijiste, lo voy a dejar o no? No, la verdad que he tenido bastante suerte. Entonces, no he tenido grandes sustos. Si te digo la verdad, los grandes sustos que he tenido en el mar, el peor que recuerdo fue por culpa de una barca, de alargar la apnea debajo del agua y en el momento de salir escuchar un motor. Esto es muy común, sobre todo aquí en verano que hay muchas barcas. Y cuando una barca viene rápido,
la distancia a la que está de ti es una distancia a la cual tú no puedes ver porque la transparencia del agua no te lo permite. Entonces, solo puedes que escuchar y intentar predecir si pasa cerca o lejos. Claro, cuando ese motor, conforme tú subes, lo vas oyendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, llega un punto que tienes que decidir, ¿tengo que salir o me puedo aguantar? Entonces, si cuando estás muy apurado el motor se oye muy fuerte, lo único que puedes hacer es salir y esperar que no te atropellen. Entonces yo estaba en una situación como esta, hasta el punto de, cuando iba a salir, ver la hélice que venía directo hacia mí. Ahí hundirme otra vez y luego, al pasar, volver a salir. En ese proceso yo perdí unos cuantos segundos, no muchos, pero como 15 segundos a lo mejor, intentando buscar qué pasaba. Ahí no pasó nada, pero fue uno de los días que dudaba si yo saldría consciente o inconsciente. Salí perfectamente, no tuve ningún tipo de descontrol, pero estuve unos segundos debajo del agua que no sabía si me atropellarían o si me ahogaría. Y se dan circunstancias así de peligrosas, sí, sí. Y siendo un peligroso, por ejemplo, lo oxígeno es que lo había oído también, por eso te preguntaba, que es bastante peligroso. Entonces, pero te vale la pena. Claro, que es que quiero entender por qué lo haces, porque tú pudieras decir, vale, 10 minutos me valen, ¿no? Pero intentas llegar a un límite que puede ser peligroso. Entonces, porque yo supongo que tampoco tenéis mucho, os ganáis mucho dinero con eso, ¿no? Es decir, no hay super patrocinadores, o lo haces porque No, sí, es quieres. verdad que en este evento es uno de los pocos que sí lo hice por un patrocinador y sí lo hice pagado. Entonces, bueno, fue una parte de la motivación del proyecto, ¿no? Intentar rentabilizar este deporte. Básicamente fue eso, porque yo muchas ganas de pasar a la posteridad en el libro de los récords Guinness tampoco tenía. Así que, bueno, fue un poco eso y fue que sí que es verdad que normalmente cuando hay alguien que domina mucho el panorama mundial de la apnea estática, luego intenta batir ese récord y actualizarlo, ¿no? Y el hecho de haber ganado 3 mundiales seguidos y sentirme como que yo era superior a la última persona que ostentaba ese récord, también me animaba un poco a intentar batirlo para decir, bueno, pues ahora que estoy ganando en piscina, pues puedo reforzarlo con este nuevo récord, ¿no? Y eso también me impulsó un poquito, por lo menos me hizo aceptar la propuesta. Y en el despacho, entonces, ¿eres la persona más tranquila de todos? ¿O es que también te puede decir, hay cosas que te pueden sacar de, no sé, no, de quicio o poner nerviosos? ¿O es que me vale, no sé, es súper tranquilo en todo? Soy bastante tranquilo. Sí que es verdad que en mi trabajo somos todos bastante tranquilos. No hay gritos. Somos somos un despacho de arquitectura y somos un poco el cliché. No hay ni siquiera música, todos en silencio, tranquilitos, en camisas. Somos muy relajados. Muy bien, ¿no? Oye, y una cosa, ¿tú crees que esa tranquilidad ahora que la gente hay mucha ansiedad, ¿no? Por el coronavirus, mucho miedo, mucho tal, no sé, puede valer, es decir, trabajar así la mente para quedarte siempre tranquilo o cómo lo ves? Yo creo que es una buena herramienta. El trabajo de la apnea es una buena herramienta para la vida. Una parte por aprender a relajarte, una parte porque cuando se dice relajarse es muy fácil decirlo y en ciertas circunstancias es muy difícil de hacerlo, ¿no? Especialmente cuando uno entra en un cuadro de ansiedad, mucha gente con esta cuestión del COVID-19. Cuando uno mezcla eso con ejercicio de respiración, la respiración es la que te relaja. No eres tú intentando relajarte, sino que el ejercicio de respiración es lo que te relaja. Especialmente la apnea, que cuando suspendes la respiración y te metes debajo del agua, hay lo que se llama el reflejo de inmersión, que es una reacción espontánea del cuerpo que lo que hace es una bradicardia, bajar el ritmo cardíaco y ralentizar el metabolismo. Entonces, es una práctica que puede servir a mucha gente para huir de esos estados de ansiedad. Porque, bueno, yo cuando lo hago me agobio más y tengo la impresión que cuando yo me sumerjo en un momento que me falta el aire y tengo la impresión que no bajo de pulsaciones y no subo de pulsaciones, pero en ese momento hay que decir, no, aguanto más, ¿o qué?
Sí, pero si realmente no consigues relajarte es que no lo estás haciendo bien. Vale, Porque, a ver, el ser humano venimos de los monos, de estar de encima de un árbol, pero en toda la evolución salimos del mar. Entonces, nuestra fisiología está adaptada para poder tener unas ciertas capacidades para estar debajo del agua. Y todo el mundo puede estar 2 o 3 minutos sin respirar. Todo el mundo es todo el mundo, menos uno que esté terminado en el hospital. Entonces, uno no basta con saberlo, sino lo que tiene que hacer es practicar, hacer unos ejercicios de respiración, de relajación, buscar un entorno favorable, buscar una temperatura de agua favorable. Y cuando las condiciones se dan y uno quiere hacerlo realmente, suspender la respiración es algo muy natural, aunque sea antinatural, es muy natural. Puedes estar durante minutos debajo del agua sin querer respirar, sin tener ninguna necesidad, estar totalmente satisfecho y con una sensación de placer absoluta. No toda la fase de la apnea, pero sí una cierta fase. Así que haciendo las cosas bien y si uno no sabe cómo hacerlo, puede hacer un curso de apnea, se consigue, todo el mundo. y no la bañera, ¿no? A practicar, ¿no? Bueno, en la bañera, si uno sabe lo que hace y tiene a alguien que le vigile, puede hacerlo en la bañera. Vale, vale. Bueno, pues muchas gracias por todo, ¿vale? Cuídate Listo. mucho. Hasta luego.